Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Licencia A, tu podcast sobre la Euroliga semanal en YouTube y Spotify. Hoy vamos a compartir prácticamente tiempo de lanzamiento, porque vamos a publicar en audio el lunes y vamos a publicar en vídeo el martes. Y hoy vamos a hablar de un vídeo hablando de los playoffs de la Euroliga. Lo primero es excusarme, porque la semana pasada, bueno, demasiados festivos, momentos también de disfrutar con la familia. Decidí, después de todo el contenido, las previas que habíamos creado, 2 fichajes para cada equipo ACB, bueno, pues tomar una semana de descanso en el podcast, porque iba a hacer el mismo contenido en formato vídeo, que ya lo hicimos, que en audio. Entonces no me parecía que tuviera demasiado sentido hacer un contenido de 1 hora cuando apenas tenía tiempo, festivos, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos para darle una vueltita y hablar de muchas cosas que tienen que ver con la Euroliga, porque ya se ha disputado la primera semana de playoff. El martes por la tarde-noche empiezan los terceros partidos de las eliminatorias de París Basket Fenerbahce y Panathinaikos Efes, que ya viajan a París y a Estambul, y luego, bueno, pues el miércoles tendremos los duelos del Barcelona y Real Madrid, que vienen a casa, en este caso a Madrid y Barcelona, a medirse a Mónaco y a Olympiacos. Estas dos con 2-0, solo ha habido una victoria visitante en los primeros partidos. Y hoy lo que vamos a hacer es analizar y charlar jugadores, un jugador por cada equipo, que explique la primera semana de competición de estos conjuntos. Porque la verdad que ha sido unos playoffs, y así vamos haciendo un poco análisis en global después de que han pasado unos días, unos playoffs en los que hemos visto, bueno, pues yo creo con mucho dominio de los que eran cabeza de serie, es decir, ha habido diferencias, poca diferencia en victorias respecto al cuarto con el quinto, por poner un caso. No ha habido nadie que haya tenido 30 victorias, pero sí hemos visto que creo que porque estos 4 equipos han estado arriba toda la temporada, y yo creo que en estos 2 primeros partidos lo hemos llegado a percibir y se ha notado. Es cierto que Efes sorprende con Larkin, pero es cierto que a Panathinaikos le falta Matías Lesor, esto es así, y que es Lucas de momento no ha aparecido, ahora hablaremos de ello, pero bueno, pues el nivel está siendo bastante alto. Así que os leo en comentarios, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube, porque nos estamos acercando poco a poco a la pelea por el playoff. Nos queda como mes y medio de podcast, así que estaremos por aquí, y por supuesto en YouTube, que estamos cada día. Bueno, si os parece, vamos a ir hablando de eliminatorias. Vamos con la primera, con la última que terminó el viernes, que es la eliminatoria entre el Real Madrid y Olympiacos, 2-0 para el equipo del Pireo, primero contra octavo, en el que vimos un primer partido en el que el Real Madrid creo que no salió con la energía necesaria y Olympiacos, bueno, pues puso la velocidad crucero y ya estaba definido el partido prácticamente al descanso, y en un segundo en el que el Madrid empezó muy fuerte, le remontaron, un momento muy anticompetitivo, tercer y último cuarto, en el que el Madrid daba la sensación de que el equipo no encontraba vías de anotación, y es cierto que ha habido mucha polémica con los árbitros. Yo traté de explicaros el sábado un poco mi visión más allá de esto, pero es cierto que el Real Madrid debe apretar o subir 2 marchas para poder ganar a Olympiacos y alargar la serie. Creo que lo puede hacer, de verdad lo digo, no es para vender el producto, simplemente lo digo en serio. Creo que el Real Madrid puede forzar un quinto partido, pero para eso tiene que dar un paso o 2 adelante, y no solo lo fácil que es Tavares o Campazzo. Tiene que crecer Musa, tiene que crecer el fondo de armario, tiene que dominar el rebote, tiene que ser un equipo que cargue de energía y que Olympiacos se vea con la sensación de mira, vamos a casa porque esto nos está rebasando. Veremos qué es lo que sucede. Pero bueno, yendo a esta eliminatoria, hablando de 2 protagonistas, yo quiero hablaros de uno que para mí me parece la demostración de lo que es un líder, de lo que es un MVP, de lo que es un anotador. Yo siempre me fijo mucho en este tipo de jugadores, y de hecho de los 3 que han sido candidatos a MVP, se lo ha llevado Nan finalmente. Vesenkov creo que es el que mejor está rindiendo en estas eliminatorias. A mí lo que me flipa de este tipo de jugador, que lo fue Spanulis, que lo fue Diamantidis, que lo fue Navarro, que lo fue Jul en su momento, es la capacidad para hacer mucho con muy poco. Ha firmado 22-7 de media en la primera semana, y si te fijas en los partidos dices, tampoco es que tenga una intervención monstruosa en los partidos, pero es un jugador que cada vez que toca el balón pasan cosas. Para rebotear, para anotar, para tirar, para pasar. Bueno, me flipa. Y estos jugadores que son tan martillo, y yo tenía, no dudas, pero tenía curiosidad de cómo llevaría un año fuera de Europa. Sasha Vesenkov ha demostrado que le da absolutamente igual, y para mí, yo diría que con Kendrick Nunn es el mejor jugador del baloncesto europeo. Hacer 22-7 en la eliminatoria de playoff contra el Real Madrid es una locura. Y lo está haciendo, y creo que explica el rendimiento de este equipo, más allá de Fall, de Milutinos, de Fournier, que ha estado muy bien, de lo que defienda World Cup, de Vildoza, de lo que sea, de lo que queráis, de Alec Peters y el triple decisivo, de muchas cuestiones. Yo creo que Vesenkov es el reloj que hace que este equipo funcione. Da igual que le coloques un defensor grande, un defensor pequeño, vayas al bote, vayas al trap, él siempre encuentra la manera de anotar. Es increíble, del jugador que vimos en el Barça, que se haya convertido en un jugador tan dominante en la historia de la Euroliga. Es impresionante. Para mí le falta un título para redondear, creo que lo conseguirá en algún momento de su carrera, veremos incluso si es este año, pero me parece un jugador que es seguramente el que mejor sujeta la presión sobre sus hombros todos los días. Eso es ser un líder, increíble, muy arropado, pero un líder. Y si hablamos del Real Madrid, para mí creo que es el factor que se nota que no está
y que puede ser un crecimiento grande de cara al tercer y cuarto partido si lo hubiera. Hablo de Walter Tavares. Están por aquí los datos, son 6,5 puntos, 4,5 rebotes, 52% en tiros de 2. O tiros de campo, porque él no tira triples. Es decir, estamos viendo una versión muy por debajo del Tavares que hemos visto en otros momentos de temporadas o de temporadas anteriores. Ya no digo la eliminatoria con Partizan, donde bueno, se puso al equipo a los hombros y fue capaz de meter al Real Madrid ganando 3 partidos de manera consecutiva, en un escenario muy similar al que vive ahora, pero es cierto que en aquel momento hubo un contexto de eliminaciones por una pelea, etcétera, etcétera. Pero a mí me da la sensación de que Tavares está siendo un jugador que está muy por debajo de lo esperado. Ya sé que mucha gente en algún partido en marzo dijo, hemos visto otra vez de vuelta al mejor Tavares. Yo llevo todo el año diciendo que creo que el prime de Tavares ya lo hemos visto. Con eso no quiere decir que sea un mal jugador, en absoluto, pero es cierto que es un jugador que ya no va a mejorar más, porque os lo dije el otro día, o hace 40-20 o empieza a meter triples. Es decir, no tiene otro margen de mejora un jugador de este tamaño. Y creo que es un jugador que, primero, debe guardar mejor las faltas. Creo que debe empezar a entender que tiene una nueva realidad, que llega un pelín más tarde a todas las acciones y que se le ve mucho, porque a los jugadores grandes se les ve mucho, a él y a cualquiera. Y creo que tiene que ser consciente que tiene que ser un jugador más determinante y que cada balón que él coja marque diferencias. A mí hay una jugada del otro día en una alley-oop que no llega, que no mide bien el timing, que digo, ostras, el Tavares del año pasado o hace 2 entierra ese balón, vamos, como una bestia, y no lo hizo. Y esto es, bueno, pues una cuestión que para mí creo que merece la pena destacar, porque si Tavares da el paso, ya sé que Musa está muy mal, la verdad que la temporada de Musa es muy mala, ya sé que Campazzo está por debajo de lo esperado, que Dec para mí está jugando muy mal, pero bueno, creo que Tavares, además firmó un contrato 2029, es una estrella de la Euroliga, es uno de los 25 mejores jugadores de la historia de la competición ganado, ya os he dicho que para mí probablemente con Kyle Hines el mejor pívot de la historia de la Euroliga. Bueno, pues tiene que dar un rendimiento más alto, obviamente, no un 22-7, pero un 14-10 sí lo tendría que hacer, en mi opinión. Esta es mi manera de verlo. Nos vamos a la siguiente, que es París Basket Fenerbahce 2-0 favorable al equipo de Sarunas Jasikevičius, que bueno, tuvo un primer partido complicado en el que París acertó mucho, estuvo muy cerca con Hiffy, con Ward, con un buen partido de T. Short, y en el segundo vimos bueno, pues una versión más terrenal con un 22 o 23% en triples del equipo parisino, y bueno, pues Fenerbahce que supo con espíritu competitivo saber que tenía que hacer daño ahí para irse a París con tranquilidad, ¿no? Con la sensación de que bueno, pues debía organizar la manera o el escenario de otra manera. Bueno, yo aquí tengo dos nombres. Uno es Tarik Biberovic y el otro Nadir Hiffy. Vamos con los que van perdiendo, ¿vale? Nadir Hiffy, que creo que es uno de estos jugadores que probablemente aquel partido de play-in contra el Madrid a mucha gente le ha colocado en el mapa. Rising Star de Euroliga, 15 puntos por partido para el Rising Star debutante en la competición. Y bueno, creo que es un talento especial. Veremos cuál es el siguiente paso, ¿no? de Nadir Hiffy en el baloncesto europeo. Pero a mí es un jugador que me apasiona, porque es tan diferente a lo que vemos habitualmente, es como una versión, ya no es ni Marcus Howard, porque yo me acuerdo que el año pasado os ponía mucho la comparación de Howard, cuando no teníamos podcast, y tengo la sensación de que no es ni Howard, porque este tiene una pinta todavía de más loco, de más inconsciente a la manera de jugar, ¿no? Y creo que en ese sentido, bueno, pues Hiffy es un termómetro del equipo, con lo bueno y lo malo que tiene Nadir Hiffy, ¿no? Con tiros que toma un poco a la desesperada, con lanzamientos que a veces no te los explicas, pero bueno, la realidad es que a mí es un jugador que me vuelve loco, los números son 18 puntos, 43% en triples, 43% en triples tirando, siendo pequeño, defendido, con bote, a un lado, tal, o sea, tiros super marcianos, y es capaz de anotar. Chapó, ole para lo que está haciendo Nadir Hiffy. Y el otro podría ser Tyson Ward, simplemente lo menciono aquí porque creo que es un jugador del que se habla poco y que creo que va a haber tortas en verano por intentar hacerse con sus servicios, me parece un alero para 10 años en un equipo Euroliga. Alfa Diallo 2.0, para mí ese es Tyson Ward, siendo un modelo de jugador un poco diferente. Y bueno, decía lo de Biberovic por Fenerbahce, no he metido a Nigel Hayes Davis, podía haber metido a Baldwin, la verdad que tuvo la canasta un poco para sentenciar en el primero, pero que le ha faltado para mí un punto, ¿no? de ser la estrella que todos esperábamos ver, pero para mí Tarik Biberovic simboliza a Sarunas Jasikevičius y su idea de juego. Biberovic está en 15,5 puntos, 4 rebotes, 50% en triples, 100% en tiros de 2. O sea, clama al cielo que Biberovic es un jugador que ha sacado ya, yo creo, del poco del jugador de cantera, un jugador de la casa a estrella, el bueno de Sarunas Jasikevičius. Que te puede gustar o no Saras, pero creo que es un técnico que en este sentido hay jugadores que les da un salto de calidad, que los aprieta y los lleva a otro nivel, y Biberovic es un poco el símbolo de este nuevo Fenerbahce, de jugadores muy móviles, de jugadores defensivos, de jugadores cero egoístas, de jugadores que con pies posicionados meten mucho y de jugadores de equipo, que juegan para el equipo. Y creo que Biberovic es clara demostración de que este tipo de jugador está aquí, y creo que su encaje ha dejado a Bonzi Coles en un rol más secundario, y el Nigel Hayes Davis y Son Pierre apenas juega. Bueno, pues estamos viendo que creo que es un poco
la nueva hornada, el nuevo estilo, ¿no?, que ha llegado a Fenerbahce desde que el técnico lituano cogiera el equipo en diciembre de 2023. Nos vamos a otra eliminatoria, nos vamos a la del Barça contra el Mónaco, 2-0 para el equipo de Mike James, de Spanoulis y compañía, que podrían volver a la Final Four desde Kaunas 2023, que lo consiguieron por primera vez. Y bueno, yo aquí tengo dos cuestiones. Una, el nombre de Elio Kobo, ¿vale? Nos podríamos haber quedado con el gran partido de Thais el primero y el gran partido de Yaita el segundo. Yo creo que es más coyuntural por la situación interior que tiene el Barça, pero yo me quiero quedar con Elio Kobo. Porque Elio Kobo el año pasado sale muy tocado de los playoffs, ¿vale? La juega muy mal el quinto partido, tiene decisiones horrorosas, toma tiros que no debe tomar, y bueno, este año creo que le ha llegado un punto de madurez muy importante. Yo no sé si por la edad, yo no sé si por Saras o por lo que sea, pero estamos viendo por Saras no, por Spanoulis o lo que sea, pero estamos viendo para mí un pedazo de jugador que mete 18 puntos en el primer partido y en el segundo, bueno, es que su media son 15 puntos, 7,5 asistencias. El otro día hace un partido sobrio el segundo y da 8 asistentes, hace jugar al equipo una barbaridad. A mí Elio Kobo siempre ha sido una debilidad personal mía, desde que le vi jugar antes de irse a NBA, probó Estados Unidos, luego en Asbel me encantó, tuvo aquella lesión creo que fue en el hombro y luego ya con Mónaco ha jugado bien. Es un jugador de culto, yo diría, pero ha pasado de ser un jiffy, es decir, un anotador compulsivo, a un muy buen jugador de equipo. Ha mutado en esto y a mí esta versión de Elio Kobo, la verdad que me encanta y creo que es un jugador muy a tener en cuenta para muchos equipos, y creo que Mónaco se lo va a quedar, lógicamente, porque es una joya, y creo que está siendo clave porque Mike James no está haciendo una eliminatoria brillante, y creo que en este sentido, bueno, pues la versión de Elio Kobo es súper interesante. Y en el Barça, pues he estado tentado de hablar de Parker, porque hace un primer partido muy malo y un segundo muy bueno. Panther ha jugado bien los dos. La no presencia de un gran base era algo que ya sabíamos, ¿no?, de un base dominador, pero yo creo que aquí hay que hablar de la baja de Vesely, que creo que en el segundo partido es mortal de necesidad. El Barça en el primero se ve sobrepasado por ese físico, por esa energía, ¿no?, por ese impacto que tiene el equipo de Spanoulis, pero en el segundo creo que la baja de Vesely provoca todos los males del equipo, y ahí, bueno, pues creo que poco se puede añadir. El Barça ha llegado muy lejos, demasiado lejos probablemente con el roster que tiene. Creo que ahí tiene mucho mérito Peñarroya después de cómo está el equipo, después de ser eliminado en primera ronda en Copa del Rey, y bueno, nos hemos visto a un equipo que tiene que mejorar en muchas cosas, y bueno, pues que está demostrando realmente que, bueno, pues que si en Barcelona es capaz de forzar el cuarto, pues yo creo que es un éxito. Si fuerza el quinto, creo que pues, es una eliminatoria que, fíjate que el año pasado cayó en el quinto, pero creo que el escenario no es el mismo. Veremos si Vesely puede estar, cuál es el rendimiento, si cambia alguna cosita del escenario de partido. Bueno, lo que está claro es que el Barça también tiene que no pasar de puntillas, tiene que competir mucho más, que creo que no lo ha hecho en los dos partidos, porque ha ganado con cierta suficiencia el Mónaco. Y por último, la única que está igualada, Panathinaikos 1, Efes 1. Primer partido con una actuación monstruosa de Juancho, 40 de valoración, la mejor actuación de un jugador español en los playoffs, y luego, bueno, en la canasta de Larkin, los 20 puntos de Shea Larkin para llevar la primera victoria al casillero del EFES, la primera victoria visitante y la única hasta la fecha en estos playoffs de la Euroliga, el único cuarto partido que tenemos garantizado, así que ya para el jueves sabemos que tenemos plan para poder ver. Bueno, yo aquí me quedo con dos. Uno, lo de Juancho hay que señalarlo, creo, y me alegro mucho, ha entrado en el segundo mejor quinteto de la Euroliga. Me alegra mucho que le estén yendo bien las cosas. Creo que esta versión de Juancho la estamos viendo y creo que es la mejor de su carrera. Este es el prime de Juancho Hernán Gómez, ya hicimos un vídeo hace tiempo en el canal y creo que es así. Pero yo aquí meto a Lucas, porque está jugando mal, porque es Lucas. Con esto digo, igual mete en el tercer partido una canasta como la metió en Estambul el año pasado o hace dos, y te vas a casa y se queda tan ancho. Pero está en 11-4. Solo se ha hecho viral por cuando se cae al suelo en el primer partido celebrando la victoria, y el alley-oop, el fly que hace con Lorenzo Brown para meter el triple. Creo que es mucho más es Lucas de lo que estamos viendo y lo necesita mucho más, pero mucho más el Panathinaikos. Sí que, bueno, pues creo que ese rendimiento tiene que ir a más, como el de Kendrick Nunn también, que creo que debe mejorar. Pero en el EFES, y con esto cierro, quiero meter a Vincent Poirier. Vale, Vincent Poirier es un jugador que ya sabéis que además me gusta mucho. Os hablé de él en la previa, os dije que era un jugador a tener en cuenta porque la baja del Esor era importante, su compañero de la selección, y ha firmado 17-9. Bueno, pues así es Vincent Poirier. Vincent Poirier es un pívot dominante en Europa. Efes firmó un súper jugador. Hay mucha gente en el Madrid que se echa las manos a la cabeza porque Poirier se fue. Yo entiendo que Poirier se fuera. Lo del Ferrari en el garaje, que os lo he dicho tantas veces, de Vincent Poirier con Tavares. Y bueno, pues creo que es un jugador que te da rebote, te da intimidación, te da juego por encima del aro, te da contundencia, te da tantas cosas. Y que si tú le das el balón, si tú tienes un Thompson, Bryan, Larkin, tal, es que lo del Chacho del año pasado es que era lo normal. Es que con un base que te pase el balón, Poirier se forra, y es lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que Poirier poco simboliza el EFES encontrando la vía de agua, haciendo daño, metiendo el dedo en la herida a un Panathinaikos que yo sigo pensando que es favorito y que va a estar en la Final Four, pero ya le ha complicado la vida a los de Luka Banchi, que están firmando un rush final de temporada bastante potente. Así que
Este era un poco el resumen que os quería traer aquí al canal, un poco a modo de reflexión aquí en Licencia A, ¿vale? Para, bueno, pues compaginar YouTube y podcast. Bueno, la semana que viene ya iremos hablando porque seguro que hay algún equipo que está clasificado para la Final Four, volveremos, empezaremos a dar previa, pero me apetecía mucho traeros este tipo de vídeo. Hoy no viajamos en la historia, porque ahora hay que hablar de actualidad, hay que hablar de lo que se está jugando, que es el gran momento del baloncesto europeo. Si queréis mercado, si queréis ACB, tenéis el canal de YouTube. Y bueno, pues aquí en Licencia estaremos la semana que viene, el lunes, para contaros todo lo que pase en la mejor competición del baloncesto europeo, que también parece que puede haber novedades a nivel organizativo de cara al año que viene, con nuevos inversores, 20 equipos, etcétera, etcétera. Nos vemos en el próximo vídeo. Disfrutad mucho. Hasta luego. Adiós.